Buenas noches. Bueno, yo voy a realizar el procedimiento del cilindro cruzado. Es importante mencionar que el paciente debe estar fijando derecho al frente y que debe estar viendo el optotipo de puntos o dos líneas inferiores a su mejor acuesta visual. Para poder llevar a cabo el cilindro cruzado es necesario partir del subjetivo, del examen subjetivo que nos va a brindar este valor, y este es el que vamos a afinar. Yo en este caso voy a afinar el ojito derecho. Aquí, bueno, es importante mencionar que es monocular, entonces yo ocluí el ojito izquierdo. Y el primer procedimiento que debemos hacer es afinar el eje. Para poder llevar a cabo la afinación del eje, voy a tomar mi cilindro cruzado y voy a ubicar el mango en dirección al eje que me indica en el subjetivo. En este caso me dio 60. Entonces voy a ubicar de esta manera mi cilindro y le voy a preguntar a mi paciente si ve mejor en esta posición o en esta. En caso tal de que mi paciente me refiera que en esta posición, voy a dirigirme 15 grados hacia el punto rojo más cercano, es decir, 5, 10, 15. De esta manera nuevamente le voy a preguntar a mi paciente si ve mejor en esta imagen, en esta, o si se ven iguales. En caso tal de que el paciente refiera que ve mejor en esta, voy a moverme 10 grados ahora en dirección a los puntos rojos más cercanos. En este caso sería 5, 10. Nuevamente le voy a preguntar a mi paciente si es mejor en esta imagen o en esta imagen. En caso tal de que refiera que ve mejor en esta imagen, voy a moverme esta vez 5 grados. Y le voy a preguntar a mi paciente si ve mejor en esta imagen o en esta imagen. Y voy a parar cuando el paciente refiera que ve igual en ambas imágenes. Y voy a tomar el eje que me indica el mango de mi cilindro cruzado, que en este caso sería 30. Partiendo del dato anteriormente hallado, es decir, la afinación de este eje que nos dio 30, vamos a empezar a afinar la potencia del cilindro. Para afinar la potencia del cilindro, yo voy a tomar nuevamente mi cilindro cruzado y voy a ubicar, no importa si son los puntos blancos o los puntos rojos, en dirección al eje que acabo de afinar, es decir, el 30, de esta forma. Y nuevamente voy a preguntar a mi paciente, ¿se ve mejor en esta imagen, en esta, o se ven iguales? En caso tal de que el paciente refiera que se ve mejor en los puntos rojos, voy a aumentar el cilindro negativo. Y en caso tal de que me diga que se ven mejor en los puntos blancos, voy a disminuir el cilindro negativo. Voy a hacer el ejercicio, se ve mejor aquí o se ve mejor acá. Y el paciente me va a referir que se ve mejor en la anterior, es decir, aumentar el cilindro negativo. En caso tal de que yo nuevamente le pregunte a mi paciente, ¿se ve mejor en esta posición o en esta posición? Y si me refiere que ve nuevamente en dirección a los puntos rojos, voy a aumentar 0,25 más al cilindro negativo, claramente. Es decir, que ya hemos añadido 0,25 dos veces, es decir, 0,50. Y por cada 0,50 le voy a aumentar 0,25 a la esfera positiva. Entonces, nuevamente me devuelvo a mi caso. Aquí, como se puede observar, tengo un cilindro de 2 y como pudimos observar en el procedimiento anterior, subí primero, en la primera vez que me dijo que veía mejor en los puntos rojos, subí 0,25. Posteriormente nuevamente le pregunté, ¿se ve mejor en esta posición o en esta posición? Nuevamente me refirió que eran los puntos rojos, entonces subí a 0,50. ¿Cómo? Subí 0,50, es decir, dos veces hacia los puntos rojos, tengo que modificar mi esfera.
y voy a aumentar (0.25) para llevar el equilibrio meridional. En caso tal de que mi paciente, en vez de los puntos rojos, como pues ya venía llevando mi caso, hubiese referido que veía siempre los puntos blancos, en ese caso se disminuye el cilindro negativo, y para poder mantener el equilibrio meridional se tendría que disminuir por cada 2 veces que se refieran los puntos blancos, se va a tener que disminuir 0.25 la esfera negativa. Suponiendo que mi paciente ya con esta fórmula me refiere que ve igual en ambas posiciones, vamos a proceder a afinar la esfera. Para afinar la esfera con cilindro cruzado vamos a requerir del optotipo en cruz. En ese caso le vamos a preguntar al paciente si ve mejor las verticales o las horizontales. En caso tal de que me refiera que ve mejor las verticales, se puede decir que es un paciente miope o que está miopizado. Y en caso tal de que mi paciente refiera que ve mejor en las líneas que están de manera horizontal, quiere decir que es hipermétrope. La afinación de la esfera también se puede llevar a cabo con el test bicromático, y este test pues básicamente consiste en preguntarle al paciente si ve mejor las letras que se encuentran hacia el lado derecho o ve mejor las que se encuentran hacia el lado izquierdo. En caso tal de que vea mejor las que se ven en el lado derecho, quiere decir que es miope, y en caso tal de que vea las letras más nítidas en el lado izquierdo, quiere decir que es hipermétrope. Este procedimiento se va a llevar a cabo colocando nuestro cilindro cruzado de esta forma, es decir, los puntos rojos a 90 grados. En este caso, se podría suponer que si yo le pregunto a mi paciente si ve mejor o ve más nítidas las líneas del componente vertical, voy a aumentar el negativo o disminuir el positivo. En caso tal de que él me refiera que ve mejor las horizontales, voy a aumentar el positivo o disminuir el negativo. Entonces, en este caso digamos que mi paciente dice que ve mejor las del componente vertical. En ese caso tengo que aumentar el negativo, es decir, 250. En caso tal de que nuevamente yo le pregunte si todavía sigue viendo nítidas las del componente vertical, nuevamente voy a disminuir el positivo. Nuevamente le pregunto y este paciente nuevamente me dice que sigue viendo más nítidas las del componente vertical. Nuevamente disminuyo. Y aquí podría decirse que mi paciente ya me referiría que ve iguales ambos componentes, tanto vertical como horizontal.